buenas tardes, hermanos que me ven, me escuchan y amigos. Yo visito la iglesia el 1050 de Gold Hill y voy a compartir la palabra con ustedes. Vamos a leer el Salmo 32 y verso 1, 5. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Y dice 5: mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Este es el salmista David diciendo que uno debe confesar su pecado para que Dios lo perdone y uno lleve una vida feliz. Y uno también tiene que hacer un esfuerzo para vivir limpio, tratando de vivir sin pecado. Y se puede hacer el esfuerzo, porque dice la Biblia que David era de acuerdo al corazón de Dios, porque buscaba a Dios de corazón y siempre estaba orando de mañana y en todo tiempo. Cuando el enemigo lo perseguía, el rey David estaba orándole a Dios en Israel. Y David se consagró bien, y Dios siempre respaldó al pueblo de Israel, porque Dios lo defendió del enemigo, porque el rey David buscaba a Dios y trataba de agradarle, aunque cometió errores, pero él se arrepintió. La falta que cometió, él se arrepintió, y como Dios vio que se arrepintió, Dios lo perdonó. Así es uno tiene que esforzarse para agradarle a Dios, tratar de llevar la vida sana espiritualmente, buscar a Dios de espíritu y en verdad. Y uno tiene que hacer el esfuerzo, porque nadie va a librar a uno del pecado, sino que uno tiene que buscar a Dios, porque la salvación es individual y cada individuo tiene que buscar su salvación. Para uno escapar del infierno y no hacer cosas que no le agraden a Dios, y la vida de uno se mantiene feliz y en armonía y victoriosa, porque también el Espíritu Santo le da la paz a uno y la armonía, y el Espíritu Santo lo hace sentir a uno feliz, uno estando en paz con Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que uno lleve una vida feliz. Como dice la Biblia, que nos buscó de Dios y Enoc le agradó a Dios y a los hombres. Y antes él fue y le agradó a los hombres, y también le agradó a Dios, dice la Biblia. Y tanto amó Enoc a Dios, que un día Dios se lo llevó para el cielo, porque fue obediente y caminaba con él, guardaba su mandamiento, y donde quiera iba caminando, iba hablando con Dios, y se consagró tanto que Dios se lo llevó para el cielo. Así uno debe llevar su vida sana, y la bendición es para uno. Si uno anda perfecto, la bendición es para uno, porque uno es que recibe la bendición, y todo cuesta sacrificio. Entonces uno tiene que sacrificarse para agradarle a Dios.
También vamos a leer el Proverbio 28. Proverbio 28, 1 y 3. Dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. El hombre pobre y robador de los pobres es como la lluvia torrencial que deja sin pan. Dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. El impío es decir, el que no tiene temor a Dios, huye y corre sin que nadie lo persiga. Y como turbado corre, huye. Por la rebelión de la tierra. Dice: por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos. Mas el hombre entendido y sabio permanece estable. Dice: por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, pero el hombre entendido, sabio, permanece estable, siempre está estable y siempre está confiado en Dios, y porque busca a Dios y ama a Dios y le obedece su mandamiento. Y el versículo 3 dice: el hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. El hombre que roba, que hace cosas malas, es como la lluvia torrencial, es como la lluvia, y dice que deja sin pan. También vamos a leer a Joel capítulo 2, verso 12. Dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertido a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Aquí dice en el versículo 12 cómo uno tiene que arrepentirse para agradarle a Dios. Y si uno no lo hace, no le agrada a Dios. Dice que uno tiene que, con todo corazón y con ayuno, es decir, ayunar, dejar de comer, ayunar y orar. Y lloro. Dice que uno cuando ora también tiene que orar por los pecadores y llorar. Y lamento, también tiene que lamentarse por los pecadores porque están haciendo cosas malas, y uno tiene que pedirle a Dios que tenga misericordia. Y por los gobiernos, que Dios ponga buen gobierno en cada nación, donde hay, y a veces hay gente mala y necesita un buen gobierno, que Dios le ponga. Así que debe ser así, que Dios ponga gobierno, porque Dios es que quita los gobiernos y lo pone. Y dice el versículo 17: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, no entregue al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Dice que lloren los ministros de Dios
los sacerdotes, y digan, y le pidan a Dios perdón. Es decir, cuando uno está en la iglesia, que llore y le pidan a Dios perdón, que perdone el oprobio del pueblo, es decir, los pecados del pueblo, que los sacerdotes le pidan a Dios perdón por los pecados del pueblo, para que así Dios lo perdone y perdone las naciones y perdone los pecados, para que el pueblo viva bien también, en paz, y no haya maldades en las naciones, que no haya cosa mala. Porque si la gente está arrepentida, el país está arrepentido, el gobierno camina mejor y todo está mejor, porque está de acuerdo al corazón de Dios. Así que dice, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Porque han de decir la gente que dónde está su Dios. Por eso hay que gemir y clamar, para que Dios escuche a uno y para que la gente vea que uno busca a Dios de corazón. Porque en todo el tiempo Dios ha librado al mundo de la maldad y ha salvado al justo. A la gente justa Dios siempre la salva. Dios siempre salva a sus escogidos, a la gente que lo obedecen y que guardan sus mandamientos. Y eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Y dice Hebreo 4:14. Hebreo 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dice que retengamos, teniendo un gran sumo sacerdote, a Jesús, que traspasó los cielos. Quiere decir que retengamos nuestra profesión, que andemos en santidad, obedeciéndole a Dios y guardando su palabra y consagrándose uno, para así uno alcanzar y ser librado de los juicios que vienen, de las cosas malas que vienen, porque dice que antes que venga juicio a la tierra, Dios va a salvar a su escogido. Y eso es lo que revela aquí la palabra, el Evangelio. Dice el capítulo 4, dice, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa entre en su reposo, alguno de vosotros perezca, no haberlo alcanzado. Dice que tengamos, pues, no sea que temamos, porque así para que todo el mundo, toda la gente alcance la promesa, es decir, la promesa de Dios, que sea salvo. Entonces que uno tiene que temer y buscar a Dios de corazón, para que Dios lo salve, buscar a Jesucristo de corazón, para que así uno alcance el reposo. Porque si usted no obedece y no está de acuerdo a la palabra de Dios, vive desesperado, vive en la ansiedad del mundo y en la cosa negativa, porque no está consagrado a Dios y no está obedeciendo, y por eso le viene esa cosa negativa a uno. Entonces uno tiene que buscar a Dios de corazón,
obedecerle. Aunque uno vea que la gente hace cosas malas, cada quien que haga es dueño de su vida. Pero uno que está buscando de Dios tiene que guardar su mandamiento, obedecerle en todo tiempo, para uno llevar su vida feliz y agradable delante de Dios, que es lo que Dios quiere, que uno viva bien y alcance bendición. Y mientras más uno se esfuerza, más se consagra, más bendición alcanza. Más bendición alcanza delante de Dios. Y Dios se siente feliz también a ver que sus hijos le están obedeciendo y están guardando su palabra. Y le están buscando de corazón. Y eso es lo que Dios quiere, que uno le obedezca en su palabra. Y dice el versículo 6, por lo tanto, puesto que falta alguno, entren en él. Y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Dice que por tanto, puesto que falta que alguno entre en él. Dice, y que hubieron gente que no entraron en eso, en la salvación de Dios, porque no obedecieron, por desobediencia. Por desobedecer a Dios, no entraron en la salvación y perdieron la salvación. A veces hay gente que está en la iglesia y están haciendo cosas malas, y los que están en la iglesia, por eso, por no guardar la palabra, los mandamientos, se pierden y no alcanzan la salvación. Llevan una vida doble, y entonces ahí que está el problema, porque uno tiene que obedecerle a Dios, buscar a Dios de todo corazón para alcanzar bendición. Si no, uno busca a Dios de corazón, uno está, como quien dice, perdiendo el tiempo, yendo a la iglesia y no le está obedeciendo a Dios, está perdiendo el tiempo y no alcanza bendición. Cosas que Dios le va a dar, piensa dársela, no la alcanza. Y eso pasa a veces. Y dice, el versículo 7 dice, otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios dijo por medio de David que si uno oía su palabra, que no pusiera el corazón duro, sino que lo obedeciera. Dijo por medio del rey David. Y eso lo anunció Dios por el rey David. Que uno no ponga el corazón duro a Dios, sino que lo obedezca. Y así le va bien en la vida a uno. Y uno triunfa en todo lo que hace. Y dice la Biblia que uno va de victoria en victoria cuando uno le obedece a Dios. Y dice, y voy a buscar capítulo 1, en Primera de Juan. Dice, lo que era del principio, Primera de Juan. Dice, en el capítulo 3 de Primera de Juan, dice, ¿cuál amor no ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Por eso el mundo no le conoce,
porque no le conoció a él. Dice que cuánto amó Dios el Padre. Dice que por eso el mundo no lo conoce. Dice que no conoce a Jesucristo porque para que sea llamado hijo de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Porque el mundo no conoció a Jesucristo, no le conoció, dice, amado, ahora seamos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Cuando Jesucristo venga y se manifieste, dice que seremos igual que Él, y tal como Él es, dice. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en Él. Dice, y todo el que comete pecado viola la ley de Dios. Pero para eso apareció Jesucristo, para quitar el pecado. Y si Jesucristo no hubiera venido al mundo, no se hubiera salvado la gente y nadie, porque Él fue el que quitó el pecado. Y nuevamente Él tiene que venir para quitar el pecado del mundo. Y estamos viviendo ya en los últimos tiempos. Se sabe que el Señor Jesús va a venir para otra vez quitar el pecado del mundo. Y cuando Él esté reinando, el mundo va a un cambio en la naturaleza, en los animales. Los animales, cuando Él venga que quite el pecado, los animales van a ser obedientes también. Un niño va a poder jugar con un león, dice el libro de Isaías, que un niño va a jugar con un león y el león no le va a hacer nada cuando Jesucristo venga y establezca su reino. Y un niño podrá jugar con una culebra y la culebra no lo va a morder. Eso está también en la Biblia, que el niño jugará con la culebra. Pero cuando Jesús venga y establezca su gobierno, su reino de paz, eso va a suceder. Y por eso, y también uno tiene que ir obedeciéndole a Dios y guardando sus mandamientos, para que el reino se vaya estableciendo en la vida de uno. Porque el que no ama a Dios, que no lo obedece, es como anticristo, es decir, es anticristo porque no es cristiano. Y eso pasa con la gente en desobediencia, que no obedece a Dios. Ya es como un anticristo, una gente que hace maldad, que desobedece a Dios. Eso pasa cuando la gente no obedece a Dios, que se vuelve un anticristo. Dice el versículo 6, dice, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que permanece en Jesucristo no peca, porque hace el esfuerzo por agradarle a Él, a Dios. Pero el que peca, dice que no le ha visto ni le ha conocido. Es decir, que está haciendo cosas malas porque no le ha visto a Jesús y no le obedece, no está consagrado. Como Moisés, que cuando Moisés llevó su vida aquí, vivió aquí, sin ver a Dios, él caminaba como que lo veía. Dice que caminó como que veía al invisible. Y Moisés fue bien obediente a Dios. Así uno tiene que buscar a Dios de corazón, y para así también uno alcanzar las bendiciones, lo que Dios le quiere dar a uno, y llevar una vida sana. Y así la demás gente, los pecadores y la gente mala, ve lo que uno hace y se arrepiente y se entregan a Dios de corazón. Dice el versículo 7, hijitos, nadie os engañe,
el que hace justicia es justo, como Él es justo. Dice que nadie se engañe, porque el que hace justicia es justo, como Él es justo. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice que el que practique pecado es del diablo, es de lo malo, pertenece a Satanás. Y para eso apareció Jesucristo, para quitar el pecado. Eso dice aquí en el versículo 8, que para eso apareció el Señor Jesucristo. Y otra vez el Señor Jesucristo tiene que aparecer para quitar el pecado y para salvar al mundo de la maldad, de todas las cosas malas que hay en el mundo. Eso lo dice la palabra de Dios, y lo dice como 300 y pico de veces en la Biblia. Dice que Jesucristo viene al mundo y que Jesucristo tiene que volver al mundo. Y aunque la gente no cree, va a llegar un tiempo que ellos se van a llevar una sorpresa, porque ya estamos viendo los últimos días, y el que no busque su salvación se va a perder, porque los ángeles van a tocar trompeta, y Dios va a levantar sus escogidos, va a salvar a los escogidos. Y los que luchen ahora por el Evangelio, los que luchen por el Evangelio son los que van a reinar con Jesucristo allá en el cielo. Mientras más uno se esfuerce, va a alcanzar más bendición para Dios y para Jesucristo. Y después, entonces, Jesucristo, cuando Jesucristo esté reinando, Jesucristo lo va a poner a reinar con Él, a la gente que se esfuerce por guardar su palabra. Y uno va a ser reyes, otros sacerdotes, distintos cargos. Jesucristo lo va a poner a la persona, a la gente, a los hermanos que obedezcan su evangelio. Y el mundo venidero va a ser una bendición bien grande. Dios tiene muchas promesas buenas para el mundo, pero uno tiene que obedecerle a Dios. Va a ser un mundo diferente después que termine este siglo. El mundo que Jesucristo va a crear va a ser bien diferente. Va a haber mucha bendición, va a haber mucha comida, y dice la Biblia que no va a haber gente pobre, y la gente, no va a haber gente pobre, y no va a haber hambre. En toda la parte, en todo el mundo, la tierra va a producir, dice la Biblia. Y dice que la comida se va a producir y se va a botar, porque va a sobrar comida. Eso es una promesa que Dios promete, que Jesucristo promete a los que obedezcan, igual en su mandamiento, y que le obedezcan a Jesucristo y a Dios el Padre. Bueno, que Dios le bendiga, y espero que le haya gustado mi mensaje. Luego, cuando Dios me ponga otro mensaje, lo voy a subir al internet. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Amén.